Vamos a dar lugar a otra. Estaba usted de Publímetro y después usted. Y hasta donde la ministra me dijo. Muy buenos días, doctor López-Gatell. Miguel Velázquez de Publímetro. Me gustaría preguntarle, primero nos informaba sobre la vacuna rusa. Preguntarle si el gobierno de México tiene planeado adquirir más dosis, porque siguiendo los datos que nos presentaba ayer, son 24 millones de dosis las que van a llegar durante el 2021, y bueno, sería la vacuna con menos dosis o la cantidad de menos dosis de una vacuna que llegarían a nuestro país. Entonces, preguntarle si va a haber más dosis. Con mucho gusto. El portafolio, el grupo de vacunas, la oferta de vacunas para México, las vacunas que México ha asegurado con los correspondientes contratos, ha buscado tener la mayor oportunidad de acceso a las vacunas que han sido las más eficaces. Y en eso estamos muy complacidos de haber logrado este portafolio diverso. Aquí una cosa muy importante, y lo estamos experimentando todos los países del mundo, es que la velocidad de producción de cada compañía varía. Entonces, en un momento dado, si en una compañía hay reducción de producción, como ahora mismo lo hemos comentado, nos ocurre con Pfizer, el tener otra vacuna nos permite no perder la continuidad del plan de vacunación. En su momento podría reanalizarse y, si fuera necesario, ampliar la demanda, la solicitud, la contratación de alguna vacuna, por ejemplo Sputnik V, podríamos hacerlo si fuera necesario. Sobre lo que comenta de Pfizer, preguntarle, Pfizer, las vacunas que llegan de Pfizer llegan de Bruselas, pero también Pfizer tiene una planta en Michigan, en Estados Unidos. ¿No abarataría traslado y costos que las enviaran desde Michigan en lugar de Bruselas? Suena lógico, ¿no? Es interesante. El plan de producción de Pfizer dejó muy claro a los países que nos acercamos a contratar con Pfizer que en la planta de Michigan el propio Pfizer había convenido con el gobierno de Estados Unidos que sería para producción exclusiva a Estados Unidos. Y la planta de Bruselas, que es bastante más grande, sería la que abastecería al resto del mundo. La planta de Bruselas es la que en este momento está sufriendo positivamente una reexpansión para lograr triplicar, un poco más de triplicar su capacidad productiva. Pero estas son las condiciones que puso Pfizer al mundo y desde luego es a las que nos atenemos. Si cuesta más o cuesta menos trasladarla a través del océano, para México no es un problema, porque de todos modos los precios convenidos se han sostenido. Y finalmente, preguntarle un comentario sobre una información internacional. Surge que en Gijón, en España, cerca de 80 personas dieron positivo a la prueba PCR de SARS-CoV-2 después de haber recibido la segunda dosis de la vacuna. Preguntarle desde el punto de vista médico cómo sería esto posible y a qué se debería este tipo de situaciones, y si estaríamos preparados para este tipo de casos en México. Muchas gracias. Este es un fenómeno que se ha presentado en todo el mundo y que tiene una explicación muy clara, y qué bueno que hace la pregunta, se lo agradezco para volverlo a aclarar. Ya lo hemos comentado varias veces. La vacuna contra COVID, igual que todas las demás vacunas, tiene un tiempo para lograr su eficacia, lograr su efecto. Ese tiempo no depende de la calidad de la vacuna, depende de la naturaleza misma de la biología humana. En el momento en que nosotros recibimos un estímulo al sistema inmune, en este caso por la vacuna, pero lo mismo ocurre con las infecciones naturales, el organismo humano empieza a reaccionar frente a ese estímulo, frente a ponerse la vacuna. Y tarda, en el caso de la vacuna contra COVID, aproximadamente 21 días en lograr la máxima capacidad de respuesta. Se fabrican anticuerpos por cierto grupo especializado de glóbulos blancos, se multiplican los glóbulos blancos y hay un cambio bioquímico muy amplio en el organismo, y tarda cerca de 21 días en lograr ese nivel de protección. Si una persona, pocos días antes de que fuera aplicada la vacuna, ya había sido expuesta al virus SARS-CoV-2 en forma natural y se había infectado, esa persona está incubando el virus y no se va a dar cuenta que está incubando el virus porque no tiene síntoma alguno. El periodo de incubación se define precisamente así, como el periodo entre la exposición a un virus o cualquier otro agente infeccioso y el momento en que aparecen los síntomas. La persona no tiene ninguna molestia, ni hay manera de que sepa que ha sido infectada.
Entonces puede ser que una persona se presente a vacunar justo cuando está en periodo de incubación, se le inyecta y a los pocos días tiene síntomas. Y es posible que la persona considere que fue la vacuna la que le causó la infección. Ratificamos una vez más, lo hemos dicho en innumerables ocasiones, las vacunas no pueden producir COVID. Es imposible, no improbable, es imposible que las vacunas contra COVID produzcan COVID. Es lo mismo que pasa con la vacuna de influenza y ha llevado a la falsa creencia de que la vacuna contra influenza puede producir influenza. No es el caso. Muchas gracias.